la acción de jactancia, de las repartidas de las bolsas de Monsanto, fue una charla interesantísima. Yo os voy a hablar de otra cosa también muy interesante, que estoy seguro que os gustará a todos. Hablar de los mozárabes, siendo precisamente él el hermano mayor de la hermandad de damas y caballeros mozárabes de Toledo. ¿Lo dice bien? Sí, de Nuestra Señora de la Esperanza de Toledo. Ah, bueno. Nombre completo. Pues Antonio, cuando quieras puedes empezar. Vamos a ver, queridos amigos de todos, vamos, compañeros, oyentes, presenciales y lo que sean a través de internet. Yo creo que es obligado por parte mía, antes de entrar en materia, dar las gracias pues tanto a este seminario como a esta cátedra y sobre todo a su mentor, fundador, titular, alma mater, o sea, a Ramón, que es por acogerme en tu casa, volver a darme la oportunidad de hablar en este foro y además sobre un tema que es especialmente querido por mí porque me es próximo, que es los mozárabes y la mozarabía en general. Cuando se habla de los mozárabes, y que yo mismo esta misma mañana, la gente no suele saber lo que es. La gente en general, incluso la gente formal, incluso gente con estudios urbanísticos. Si la gente ya tiene cierta formación, te dice, anda, un arte de la Edad Media. Otros te dicen muy serio. Unos cristianos que hubo en tiempo de los moros, de los árabes. Yo digo todavía moros y esas cosas, y digo negros, digo subsaharianos, no puedo evitarlo. Sí, y luego si a esa gente con formación culta en materia religiosa te dicen un rito. Pero cuando te dices, es que yo soy mozárabe, que mis hijos y mis nietos, cuando van a hacer la comunión o se casan, la misa la hacen en mozárabe, no en latino o en romano. La gente te mira con ojos incrédulos y dice, Antonio, pero tú y tu familia no sois católicos de siempre. Y dices, sí, no soy católico de siempre, el católico mozárabe. Se quedan sorprendidos. O sea, perdona, no es católico, apostólico y romano. No, soy católico, apostólico y mozárabe. Mozárabe. O sea, y es que los mozárabes seguimos existiendo y practicando conforme a nuestro rito ancestral. Voy en esta charla de hoy a intentar un poco ordenar las ideas, hacer comestible y digestible lo que somos los mozárabes, lo que ha sido la mozarabía y lo que es, e intentando hacerlo en un lenguaje más bien tirando a vulgar, nada técnico. Ramón me ha elegido, aparte por la amistad y por el compañerismo, por eso, porque yo soy un mozárabe de sangre, un mozárabe de rito, una especie rara que aún quedamos unos poquitos por ahí, que tenemos un orgullo de ser y mantenerlo. En plan de broma digo que somos una especie a conservar por icona, porque quedamos muy poquitos ya. Para que veáis, hoy en el rito romano, al que pertenece el 99% de los españoles, habrá alguno que no, bueno, ahora con la inmigración habrá más gente que no lo sea, en la festividad de San Cirilo y San Metodio. Según el Corte Inglés también es San Valentín, pero vamos, los oficiales son San Cirilo y San Metodio, que son los que evangelizan Rusia, inventan el alfabeto cirílico, es adaptar el alfabeto griego a la pronunciación eslava. En el rito mozárabe no, hoy se dice la misa de cotidiano, no se dice una misa de San Cirilo y San Metodio. ¿Quiénes somos los mozárabes actuales? La respuesta primera que voy a dar, lo diremos precisamente, es muy simple. Somos los hijos de mozárabes bautizados en la fe católica. Aquí no cabe ni apuntarse ni darse de baja. Tú puedes practicar toda tu vida haciendo las misas mozárabes y los ritos mozárabes y los oficios de Semana Santa mozárabe, que no te vuelves mozárabe. Y al revés, tú eres mozárabe de nacimiento y no puedes pisar una iglesia mozárabe en toda tu vida, ni ir a una misa, ni un oficio de Semana Santa, ninguna oración en rito mozárabe, y resulta que sigue siendo mozárabe. Con más precisión, cuando decís los mozárabes somos hijos de mozárabes, que ahí está la definición, que contiene lo definido, diremos que somos un gen, una casta, una raza, de cierto modo. Somos los descendientes, por alguna de nuestras ramas, pues somos tenemos mezclados, de los hispanogodos, que mantuvimos los antepasados la fe católica, a través de muchos sacrificios durante toda la ocupación musulmana. Y si bien... Esa digamos que sería la definición exacta, ¿no? Sí, es más exacta, sí. Y si bien se dio eso en toda España, luego un azar de la fortuna hizo que solo se conservara en lo que era el reino de Toledo, que no es lo mismo que la provincia de Toledo, porque el reino es más grande y más estrecho, si me apuráis. Mozárabes hubo, utilizando el término
arqueología medieval en toda Hispania. Sí, tantos mozárabes en Córdoba como pudo haberlos en Coimbra, como los pudo haber en Málaga, en la provincia de Raya, en la Tingitania, esa actual Marruecos, y la Septimania, que está en Francia. El concilio de Burgos, 1080, suprime el rito mozárabe, que era el que se practicaba en Castilla. El año anterior se había suprimido en Aragón. Entonces los mozárabes que había en las zonas liberadas del Imperio musulmán se mezclan con los no mozárabes a partir de la fusión y se pierde el rastro de los mozárabes de Asturias, de León, de Soria, de Segovia. O sea, los hubo, pero se pierde el rastro. La reconquista de Toledo se produce después, el 25 de mayo del 85. Y después de la reconquista de Toledo vienen las invasiones de los almohades, almorávides, beduinerines, que serán intransigentes, era Al Qaeda de entonces. Y los que quedan al sur de Toledo, que quedaban muchos mozárabes, pues o bien son martirizados, o bien se convierten en muladíes, o bien emigran hacia el norte. Un poco lo que ha pasado en Irak, que tiene cerca de 6 millones de cristianos, no solo católicos, y quedan 500.000, porque a unos los han matado, y otros han vuelto al Islam, y otros han salido corriendo. Lo que ha pasado mínimamente también en la parte de Siria ocupada por los rebeldes actualmente, que el actual gobierno sirio es tolerante con la cristiandad, los rebeldes no. O lo que ha pasado en poco tiempo que han matado a los hermanos musulmanes en Egipto, persiguiendo a los coptos. Nosotros con los coptos tenemos en común el origen. Los coptos son los antiguos pobladores de Egipto, que eran de religión cristiana antes de la invasión musulmana. Ahora están divididos en copto católico y copto ortodoxo por la división propia de la Iglesia. Por tanto, quedaron solo los mozárabes de Toledo. Yo quisiera ver los mozárabes de 3 realidades. Una presente, que es la más importante, que es la que está viva, que es la realidad litúrgica, y otras 2 históricas, que son la genealógica caballeresca y una cosa meramente de arqueología histórica, que es la relación de los mozárabes con la recepción del fuero judío en España. La realidad jurídico-canónica de la mozarabía, yo entiendo que está incluso recogida en el Código de Derecho Canónico de 1983. Es un código para la Iglesia occidental, no es para toda la Iglesia católica, el Código de Derecho Canónico que todos conocemos, que en la facultad los que han estudiado Derecho, hombre, yo estudié el del 18 porque soy más mayor, pero da igual, mis hijos es el que han visto por encima porque no se estudia canónico como tal, sino eclesiástico. Pero las iglesias católicas orientales, los otros ritos católicos, los maronitas, los greco-católicos, los coptos, los siriacos, los uniatas, tienen otro código de derecho canónico, es el código de derecho canónico de Oriente. En el occidente cristiano, pues en la parte occidental que rige este código, hay 3 ritos. El romano, que nosotros llamamos un poco despectivamente el latino, y de manera incorrecta y propia, el nombre es el romano, que es el que se sigue en todo el occidente cristiano en común, el que se puede rezar en cualquier iglesia de aquí, de París o de Estados Unidos. El ambrosiano, que solo se reza en la Catedral de Milán y no tiene fieles, y el mozárabe, que ahora a los curas les da por llamar hispano-mozárabe, porque parece que los curas, los de mozárabe, como casi ninguno lo son, pues no les gusta, pues lo seguimos llamando mozárabe, que es nuestro título de honra, es nuestro título de gloria, y realmente lo que tiene importancia para nosotros ha sido la mozarabía en el tiempo y en la historia. Tiempo y la historia. Pues bien, en este código del 83 hay 2 cánones que solo tienen explicación lógica si se refieren a los mozárabes. El 846 y el 214. El 846 dice que los sacerdotes tienen derecho a oficiar en su propio reino. Claro, si no hubiera más que curas latinos, este canon sobraba. Yo no sé si este canon puede aplicarse a los curas mozárabes y también a lo del ambrosiano, porque yo del ambrosiano sé que existe. Puede ser que haya curas ambrosianos y se pudiera referir a ello. Pero el 214 es evidente que solo se aplica a los mozárabes, porque se refiere a los fieles, dice que tenemos derecho a rezar en nuestro propio rito. Si fuéramos todos romanos, el canon sobra, en el único rito que hay. O sea, en un canon dicen que los fieles pueden rezar en su propio rito, tiene que referirse necesariamente a los que somos de otro rito, y no somos más que nosotros. O sea, eso no se puede referir a los fieles romanos, sino exclusivamente a nosotros. Por eso digo que el código sí recoge
la existencia de otro rito que, aunque no lo cita, no puede ser más que el mozárabe porque los demás no existen. ¿Porque el copto no estaría incluido ahí? No, porque son orientales. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Occidental. Correcto. En el oriental, o sea, hay muchos ritos, no, hay muchísimos ritos. Yo el código ese no sé que existe también, un día lo que... Yo es que estudié Derecho Canónico también, que no lo ejerzo, ¿no? Por lo tanto, somos unos españoles, descendientes de españoles, católicos, apostólicos, en comunión con Roma, que rezamos las misas y algunas formas, oraciones y la Semana Santa y la bendición de la mesa, de forma distinta, a la que accedemos a la mozarabía solo por sangre, y solo por sangre, que nos agrupamos en dos parroquias, que son parroquias personales, no son territoriales. Yo viva donde viva, soy feligrés de Santa Eulalia de San Marcos, y aunque viva en Toledo, vivo dentro del término de la parroquia de San Nicolás, yo no pertenezco a San Nicolás, pero si viviera en otro sitio sería de Santa Eulalia de San Marcos, a la que pertenecemos por origen, es a la que pertenece nuestro padre o nuestra madre, el que sea mozárabe, y cuyo arzobispo es el arzobispo de Toledo, también vivamos donde vivamos. Además de las parroquias, tenemos una hermandad canónica, reconstituida hace poco, hace 50 años, 60 años, constituida al paro del canon 312, que tiene unas características especiales. Es una asociación pública, sin género de duda, es una asociación pública de fieles de derecho diocesano que agrupa a la mayoría de los mozárabes, pero no a todos los mozárabes, ni todos los pertenecientes de la hermandad, es distinto a la parroquialidad. Son mozárabes porque hay gente honoraria, gente que por su dedicación a la mozarabía se le ha dado el título de hermano de la hermandad, que eso no vincula ni da nada ni da. Y cuyo fin, claro, primero, como de todas las hermandades canónicas, es la latría, o sea, adorar a Dios. Pero que tiene luego, como cosa específica, cooperar en el engrandecimiento del rito, como colaborar con los párrocos, colaborar con el arzobispo, y también mantener la defensa de la hidalguía que han tenido los mozárabes y han reconocido todos los reyes de Castilla, desde Alfonso VI hasta los reyes católicos, y los reyes de España desde Felipe el Hermoso hasta Fernando VII. Ya desapareció eso. Esta hermandad tiene su origen en una hermandad ya de finales del medievo. Alguno habréis oído lo de Maxi Pérez, el organista. Pues esto es de la hermandad mozárabe, de nuestra Virgen, de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de los mozárabes, que en la iglesia de San Lucas, una de las parroquias mozárabes, cantaba la salve todos los sábados, y un sábado no fue para tocarla, y los ángeles tocaron la salve. Se constituyó la hermandad, como es una parroquia mozárabe, por mozárabes, y esa hermandad estuvo funcionando hasta la guerra. En la guerra, la mozarabía sufrió un gran palo, porque fueron asesinados todos los curas mozárabes, sin excepción. Nos quedamos descabezados de curas. O sea, no quedó un solo cura, mataron a todos. Y luego ya después, en el 66, se reconstituyó la hermandad. Las parroquias se reconstituyen antes, ya se nombran curas a las parroquias, y vuelve a empezar a funcionar, y ya dio un gran empujón. Bueno, pues esa hermandad en la que yo he presidido, bueno, creo que hoy todavía la presido, porque el máximo del tiempo son 2 mandatos de 4 años, yo llevo 9. Ha habido votación a la que no me he podido presentar, vamos, no que no me haya ido enfadado, sino que ha agotado mi mandato. Ha salido elegido por unanimidad quien era mi teniente hermano mayor, pero como hasta que el arzobispo no lo nombra, no es hermano mayor, a mí no me han notificado que el arzobispo haya firmado el nombramiento. Lo hará seguro. Diré también que este que ha sido elegido, su hija mozárabe, con su marido mozárabe, viven en Oviedo. O sea, residen en Oviedo. O sea, son... Es que hay aquí también algún mozárabe. En Oviedo, perdón, el inciso hay en el convento de San Pelayo. Sí. La misa, la festividad de San Pelayo se hace por el rito mozárabe. Sí, bueno, eso se hace puntualmente en muchos sitios en España. Y también hay en Valdedios, un al año, ¿no? en Valdedios a las 12 de la mañana. Y en San Juan, en Baño del Cerrato y en el Pirineo, y en Semana Santa en la Catedral Vieja de Salamanca, pero son cosas puntuales. Esta hermandad excede los ámbitos normales de una hermandad canónica. ¿Por qué digo esto? Porque, conforme dijo un día en su día don Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, cardenal arzobispo, y ratificó un asturiano, también cardenal arzobispo de Toledo emérito,
Francisco Álvarez Martínez, cuando era cardenal de Toledo, de Llanera, sí, de ¿Y Llanera. está viviendo ahí? No, vive en Madrid. Ah, Vive en Madrid, vive en Madrid, yo le veo de vez en cuando, le tengo especial afecto y cariño, sí, lo sé que sí, por el nombre buenísimo. Pues nos dice en un decreto que como depositaria de la secular tradición histórica, afirma su singularidad de ascendencia por derecho familiar y genealógico, que caracteriza a todos sus componentes, coordinando y personificando su cabildo la representación de la comunidad mozárabe en el orden social, o sea que se excede el fin de cualquier hermandad canónica. Por tanto, tiene un ámbito superior al propio de la hermandad, que sería la gloria a Dios, la dulía a la Virgen de la Esperanza y la dulía a los santos prácticamente mozárabes. Perdón, estoy hablando todavía del lenguaje que aprendí al colegio. Latría es la adoración, dulía es la veneración y perdulía la superveneración que se puede dar a la Virgen. Los mozárabes mantuvieron, como descendientes de los hispanogodos durante la ocupación musulmana, la fe, el latín como lengua religiosa, el fuero juzgo como legislación propia. En el medievo no nos olvidemos que la legislación no es territorial, si es personal, sobre todo en el alto medievo, y la idea de la reconstrucción del reino visigótico, como muy bien recoge Simonet en su trabajo sobre el tema de la mozarabía, la obsesión continua de los mozárabes de toda España, entonces no era solamente los de Toledo, de reconstituir el reino visigótico. Y eso no fue gratis. Hubo grandes sacrificios, duras persecuciones durante muchas épocas. Recordemos todos los Sanálvaro y todos los santos mártires de Córdoba, donde se los cargaron a la ocasión. Y en la época más o menos tranquila y pacífica, que las hubo también, a cambio de pagar un dinero muy importante, pagar unas cantidades de impuestos por ser no musulmán. Pero claro, si al principio esto era así y está perfectamente distinguido, con el tiempo los mozárabes de allí, descendientes de los visigodos, acabaron hablando la lengua de la calle, o sea, el árabe, aunque rezaban el latín, lo cual fue una gran ventaja para la reconstitución luego posteriormente de la Escuela de Traductores, y fue uno de los motivos por cual la Escuela de Traductores se pone en Toledo y no en Sevilla. Alfonso X el Sabio es el enamorado de Sevilla, pero cuando hace la Escuela de Traductores la hace en Toledo. ¿Y por qué la hace en Toledo? Porque está el clero mozárabe, que hablaba perfectamente el latín y perfectamente el árabe, con lo cual para la traducción de todos los libros que vienen de Córdoba, Platón, Aristóteles, todo el saber cultural antiguo que me pasa de Alejandría a Córdoba, pues había la Escuela de Traductores que no son copistas y son en traducción simultánea a gran escala, y ahí lo tenía todo el clero de la catedral en aquel momento. Hoy en día no, pero el clero de la catedral hablaba tanto el árabe como el latín perfectamente, con lo cual tenía hecha ya a toda la escuela entera. Recuerdo este efecto que la Catedral de Toledo, los documentos hasta el siglo bien avanzado, el siglo XII y siglo XIII, están escritos o en árabe o en aljamiado. No está bien, árabe o aljamiado. Aljamiado. Aljamiado es palabras castellanas contra grafía árabe. Bien. Bueno, pues estos de allí, por otro lado, se adaptó no solamente la vestimenta, se adaptó la comida, el ajo, la almendra, el aceite de oliva, los garbanzos. Sí, que ahora nos parecen normales, pero eso no son costumbres árabes. Uno de los problemas que tuvieron los castellanos y los francos cuando entraron en Toledo, que en casa de los mozárabes olía a ajo y esas cosas, o sea. Y de ahí tomamos el nombre, Musarabat o Musarabit, que significa arabizados. Pero en fin, no se arabizaron en las formas, pero no se arabizaron en las creencias. No se mezclaron, entre cosas porque los musulmanes no permiten las mezclas. Posible. Y no se mezclaron y mantuvieron el rito, que era el rito de toda España, de la cultura visigótica, de la cultura histórica de los visigodos. La unidad religiosa se consigue en tiempo de Recaredo, se lo hemos estudiado todos en el colegio, bueno, por lo menos que sean de mi edad estudiaron en el colegio, porque ahora se estudia muy poca historia, en el tercer concilio de Toledo, en el 598, es cuando se produce la Lex Credendi, que es el concilio, se abjura el arrianismo y se convierten los visigodos al catolicismo. Y en el cuarto concilio de Toledo, en 636, se hace la ley suplicante de la Lex Orandi, que es cuando se constituye auténticamente el rito que hoy llamamos mozárabe,
que lo hacen pues San Braulio, Santojas, San Cancio, San Eugenio, San Julián, San Leandro y todos San Isidoro. O sea, es el rito que se hace en España y que rige en toda España hasta desde la fecha, desde el 636 hasta que entró el rito gregoriano. En ese rito rezó España, tanto en la zona ya librada de los musulmanes, San Saturio, San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, como en la zona musulmana, y siguiendo con santos San Julián Ventauro, o sea, San Julián obispo de Cuenca, San Julián Ventauro. Era la forma de rezar y de sentir el pueblo español en general, no en castellano, pues en Aragón pasaba lo mismo. Con motivo de la ocupación musulmana, que fue el 11 de noviembre del 711 de Toledo, según la crónica profética, se mantuvo, en virtud de la capitulación que hizo Toledo, la religión y el rito, al menos en Toledo, se mantuvo en todos sitios, pero claro, esto se afecta a Toledo, que es donde hemos quedado y por eso es lo que me refiero yo. Y conforme a ello se mantuvieron la catedral Santa María del Alfeicén, con sede del obispo, que realmente Santa María del Alfeicén no se sabe muy bien dónde estaba. Estaría posiblemente al pie del Alcázar, que conozca Toledo, donde está Santa Cruz de la Plaza del Carmen, cuyo resto no se ha encontrado. Pero claro, por donde estaban los palacios visigóticos, lo lógico es que la catedral estuviera pegada allí. El Alcázar entonces era una fortaleza militar de origen romano. Y luego, en las seis parroquias, que ahora hablaré de ellas, y en una serie de monasterios que salen en las leyendas, pero hoy en día no queda ninguno en pie, y realmente no está muy clara la ubicación de ninguno. El origen de estas parroquias, que son las parroquias de donde procedemos nosotros, los actuales, no se conoce con exactitud, pero hay un epigrama atribuido a San Ildefonso, en el cual el origen es el siguiente. Santa Cruz de Rufina. Fue fundada por Atanagildo en el 554 555. O sea, no el 1500, sino el 554 555. De su fábrica actual, es parroquia que sigue en vigor, no queda más que la fábrica antigua, no queda más que medio arco. Fue quemada por los franceses y está reconstituida durante la Guerra de la Independencia y está reconstituida. Pero sigue con parroquia, párroco, culto, mozárabe. Y a ellas pertenecen unas 100 familias. Hay de esa parroquia mozárabes actualmente, censadas. Santa Eulalia, también fundada por Atanagildo, hacia San Atanagildo Rey, hacia el 560. El templo fue reconstituido, conserva de la época antigua, de la época mozárabe visigótica, solo las columnas y con sus capiteles, y es una iglesia en plena actividad hoy en día, también mozárabe, a las que pertenecen unas 30 o 40 familias. De ahí de esa parroquia era mi abuelo Constantino, el padre de mi madre. San Marcos, fundada en 635 por la princesa Elisida, hija de Chindasvinto, a las que pertenecen unas 800 familias. No queda nada de ese templo. Se sabe que estaba se conozca Toledo, en la calle San Marcos, esquina de la travesía de San Marcos. Se sabe que sus campanas fueron fundidas por los feligreses voluntariamente para hacer cañones para los comuneros en la guerra civil de las comunidades. Hoy, a efecto de parroquia, está fusionada con Santa Gloria de San Marcos, y a esta pertenecía mi abuela María, o sea, es la que pertenecemos nosotros a Santa Gloria de San Marcos. Nosotros me refiero yo. Por lo tanto, somos unas 900 a 1000 familias. A ella pertenecen, pues prácticamente la inmensa mayoría de los mozárabes. San Sebastián, esa la funda Liuba, hijo de Recaredo, hacia el 662. Hoy no queda una sola familia de esa parroquia, no tiene fieles. El templo está precisamente restaurado y técnicamente es filial de Santa Justa y Rufina. San Lucas, fundada al 635 por Evancio, abuelo de San Ildefonso, cuyo templo se encuentra en restauración y donde se produjo el milagro del canto de la salve que antes os he contado. Ahí quedan 10 de familia entre tu prima, la Rodríguez Ana Gómez, pero parte de su madre, Rodríguez San Juan. Y luego San Torcuato, de la que hoy no queda casi nada, está en la calle San Torcuato, también sin fieles, cuyas campanas también fueron fundidas para hacer cañones comuneros, y es donde se enterró al Greco. Ahora que estamos en el año del Greco, está enterrado en San Torcuato. A efectos prácticos hoy existen con actividad las dos parroquias, Santa Justa y Rufina y Santa Gloria de San Marcos, y a las que pertenecemos pues todos los mozárabes actuales,
traigo, y voy a dejarlo aquí depositado, un censo, sí, ya hace 7-8 años. Luego después el censo ha sido modificado porque hay rehabilitaciones posteriores de la calidad mozárabe, que no está incluido en el censo, pues está editado cuando está editado. Mozárabe fuera de Toledo, y después de la reconquista de Toledo, después de este periodo, solo quedaron en Marruecos. Sí. Es un apellido que se da algo por ahí en Andalucía, el Farfán de los Godos. Ah, sí. Sí. Esos eran los cristianos que permanecían en Marruecos, que en tiempo de Enrique II y Juan II de Castilla los trajeron y repoblaron el alfarache sevillano, pero se volvieron latinos, se mezclaron, y sabemos que los Farfán de los Godos son originarios de allí, pero no se han podido saber más. Ya están tan mezclados que no han mantenido el rito. El Papa Gregorio VII, apoyado por los monjes de la Orden de Cluny, quiso modificar y unificar todo el occidente cristiano y estableció el rito gregoriano, como su nombre indica. El rey de Castilla, Alfonso VI, presionado por el alto clero, ¿Ese quiso también el calendario gregoriano? sí, El mismo, ¿no? creo que es el mismo, sí, sí. Y por el alto clero y su esposa, la francesa sobre todo, doña Constanza, con los monjes de Cluny, impuso en el concilio de Burgos, como hemos dicho anteriormente, el gregoriano para toda Castilla, como iba a pasar en Aragón. Tras la reconquista de Toledo, 25 de mayo del 85, los monjes Cluny y los primeros... 785. No, de la reconquista, 1085. Ah, 1085. Los primeros arzobispos de Toledo fueron franceses, don Bernardo de Cluny y don Raimundo, y quisieron imponer el rito romano porque sí. Los mozárabes, el clero y los mozárabes toledanos se opusieron, y más, intentaron tirar al arzobispo al río, que casi lo consiguen, o sea, no fue una oposición pacífica. No hay que olvidar que en la reconquista el tercio de la población de Toledo era mozárabe, o sea, que no eran 4 familias, era una tercera parte de la población. Toledo había tenido y tiene, y tuvo obispo durante toda la ocupación musulmana, ¿eh? O sea, Toledo no es que fueran a quedar ahí sueltos unos curas y no sé qué, tuvo obispo. Es más, te dejaré también para aquí, para la lista de los obispos ciertos, porque hay unos obispos inciertos. Vamos a ver. Poco antes de la ocupación, el obispo era Gunderico, que fallece en el 710. Le sucede Sinderico, que cuando se encuentra con la invasión musulmana sale corriendo y se va a Roma porque miedo a que le mate. Le sucede en el 721 sin heredero, de que se sabe que le sucedió, bueno, nada más. A este Concordio, a este un tal Cisila, que sabemos que fue obispo de Toledo del 745 al 754. A Cisila le sucede un toledano, Elipando, que nace de familia mozárabe en el 717 y que fue obispo del 754 al 808. Este es un hombre importante en la historia de Toledo y de los mozárabes, pues esto fue adopcionismo, él y Félix Urgel, que fue muy combatida por el Beato de Líbano, es la lucha esa, y que nos ha dado una mala fama durante todo el medievo a los mozárabes tremenda, pues siempre se están vinculando si somos o no somos adopcionistas, cuando puedo decir que hoy en día los únicos que proclamamos la Trinidad al rezar el credo somos los mozárabes. Vosotros los romanos en la versión española no proclamáis la Trinidad, de la misma naturaleza que el Padre. Toma, 1, 2 y 3 de la misma naturaleza y no somos la Trinidad. O sea, que somos, mientras que en latín, en francés y en italiano consubstanciales de la misma sustancia, nosotros sí, lo decimos homoousia, es palabra griega, significa de la misma sustancia. Esa Trinidad son 3 personas de la misma sustancia, no de la misma naturaleza. Pero en fin, eso para que luego nos llamen adopcionistas. Después aparece un tal Gumesindo que se ignora su vida, pero falleció en el 820. Hay otro Gumesindo toledano, que puede ser que también fuera sucesor de este, pero que murió en Córdoba, mártir. Se supone que fue obispo, pero no se tiene certeza. A Gumesindo le sucede Bistremiro, este fue un clérigo cordobés, y este duró hasta el 858. Le iba a suceder un tal Eulogio, pero estaba en Córdoba y fue mártir. Fue decapitado el 11 de marzo del 859, San Eulogio. A este le sucede un tal Bonito,
nombre por lo menos queda bien, de que no se sabe nada. Le sucede Juan, que llega hasta el 926. A este le sucede Abay Ben Casim, otro toledano de que tampoco se sabe prácticamente nada. Luego hay un tal Gumeros, pero no se sabe seguro si fue obispo o no, y por tanto en la lista que te dejaré tampoco figurará el Gumeros, porque lo más probable es que fuera obispo. Y que estuviera durante mucho tiempo, pero no se tiene la certeza. Luego Pascual, que es así. Pascual muere en el 1080. Y después en el 1080, cuando queda vacante la sede, no se decide no nombrar obispo, porque era inminente la toma por los castellanos, como pasó 5 años más tarde. Te dejaré la lista para el archivo de aquí del seminario. Y luego, como cosa curiosa, de los arzobispos posteriores, después de los franceses, ha habido 3 mozárabes completos y 1 a medias. Me explico. Está Gonzalo García Gudiel, mozárabe del siglo XIII, gobernó la iglesia de Toledo de 1280 a 1299, falleció en Roma, está enterrado en Santa María la Mayor. Si entréis en Santa María la Mayor, al fondo, prácticamente al mismo tiempo del altar mayor, a la derecha está su tumba llamada con el Gonzalo. A este le sigue Gonzalo Díaz Palomeque, que va a continuación de él, del 1299 al 1310, y este Gutiérrez Gómez de Toledo, de 1310 a 1329, los cuales, tenemos todavía probada, son de la alta nobleza mozárabe de la época de la musulmana, descendiente, pues son los Gómez de Toledo y los Palomeque, eran familias mozárabes en la ocupación, cuando la ocupación musulmana. Y luego digo uno a medias, que es el actual. Bravio Rodríguez Plaza, es de origen probado mozárabe. El actual obispo de Toledo. Sí, pero no tiene la rehabilitada la calidad mozárabe porque no quiere. Tiene que rehabilitársela a sí mismo, pero no lo ha hecho. Porque había perdido a sus antepasados. Que mira, la genealogía suya es mozárabe 100%. Porque tiene la capacidad de rehabilitar de ser el obispo de Toledo. El obispo de Toledo, que tiene la capacidad de rehabilitar. Bueno, pues esta imposición del rito gregoriano que hemos estado hablando dio lugar a una serie de ordalías ante la resistencia. Una ante la resistencia general de Castilla, ante el Concilio de Burgos. El 9 de abril de 1077 hay una ordalía en que se enfrenta el campeón del rey, que dicen por ahí las leyendas, y ya sabemos si las leyendas son muy bonitas, luego son verdad, mentira, que era el propio Alfonso VI, contra un campeón pro mozárabe, que no era un toledano esta vez, era un tal Juan Ruiz de Matanzas del Río Pisuegra, que según cuenta la Reis Porrada, con gran aplauso y alegría del pueblo, ganaron los mozárabes. Pero que la victoria mozárabe, el Concilio de Burgos 3 años después, que de Gregoriano. Una vez después del Concilio de Burgos y ya en Toledo, cuando viene todo el follón de la sublevación de crear tal, deciden hacer una ordalía a juicio de Dios en la Plaza Mayor de Toledo. Y allí se hace una gran hoguera, se pone el rey y tiran 2 misales, el misal gótico mozárabe y el misal gregoriano latino al fuego. El misal mozárabe salió el salto del fuego, mientras que el misal latino se quemó. El rey, al ver eso, se bajó de su trono, pegó una patada al misal mozárabe, lo volvió a meter en el fuego y se desardió. Y digo una expresión muy común en mi tierra que dicen: "Do van leyes, do quieren reyes". Bueno, pero ante toda esta serie de follones, intento tirar al obispo al agua y tal, el Papa Gregorio VII consintió el rito mozárabe para los mozárabes del reino de Toledo, o sea, la ciudad de Toledo y su alfoz básicamente, y sus descendientes, pero escribiéndolo a las 6 parroquias que entonces existían como fuero personal, es lo que hemos dicho al principio. Yo soy de Feliz de allí, viva donde viva, y me cambio donde me cambie de domicilio. Y se censaron, se apuntó a cada una a su parroquia, y entonces estamos en ella. Somos, por tanto, la única comunidad eclesial histórico-liturgia por condición hereditaria, por ius sanguinis. Voy a pelear un poquito, me voy a pasar de tiempo, si no. Más bien eso, unos cuantos. Sí. La transmisión de la calidad mozárabe ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se transmite esa calidad? Al principio se transmitía por vía de varón y por vía de hembra. Ahora, después, se confirma esto por una sentencia de la Rota Romana del 6 de julio de 1551. Pero el Papa Julio III promulga después una bula el 9 de marzo de 1553 diciendo que se transmite por vía de varón y la mayor de las hembras, ya no todas. Que eso no se aplicó más que dentro de la ciudad de Toledo.
los extramuros de la ciudad de Toledo, siguen transmitiendo hombres y mujeres. ¿Y cómo se transmite hoy en día la calidad mozárabe? Pues ha habido un decreto, y con esto vas a por muchas vicisitudes, de don Marcelo, que es el cabeza del rito, es el que tiene la potestad de hacerlo, el arzobispo de Toledo, la última serie que transmitimos. Los varones y las hembras, pero las hembras tienen un condicionamiento, que es que cuando se casan, si se casan con un latino, que es lo normal, porque claro, los latinos somos 47 millones y los mozárabes somos 1000 familias, o sea, 4000 personas, en definitiva. Se casan con un latino, el latino tiene que aceptar la mozarabía o antes del matrimonio o durante la ceremonia del matrimonio. ¿Pero se convierte en mozárabe el marido? Sí. ¿Ah, sí? Se convierte, si la tiene que aceptar convertirse él. El matrimonio no puede estar disociado. Entonces, tiene que aceptar convertirse él. Y si no lo acepta por dejadez o porque no le da la gana, pues ella pierde la mozarabía. El marido, si quedara viudo, mientras no se vuelva a casar, sigue manteniendo la mozarabía. Si se casa con una no mozárabe, la vuelve a perder. Pero vamos, los hijos no la pierden ya. Yo de mis hijos, mi única hija, por lo más son todos varones, su marido lo aceptó, y de mi sobrina pues casi todo lo ha aceptado, menos Maritín. Yo no sé si fue que cierto interés se le pasó. Y ahora, vamos, que no lo hizo. Entonces ahora tiene que rehabilitar la calidad si quiere que sus hijas lo sean. Y si, bueno, que sus hijos, pues, o si quiere seguir siéndolo, tendría que hacer un expediente de rehabilitación como si no lo hubiera sido durante mucho tiempo. O sea, no es así. La misa mozárabe, aparte de este en Toledo, en el Vaticano se han celebrado misas mozárabes. El Concilio Vaticano II se inaugura con una misa mozárabe. Juan Pablo II ha celebrado 2 misas mozárabes, a las que he tenido yo el honor de asistir. Bueno, en una incluso lleva las vinajeras en el momento del ofratorio. En el 92 y 94, 90 y 92. Será santo enseguida, ¿no? Pues eso se espera. Claro, creo que ya está señalada la fecha, creo. Sí. Ahora para abrir. Y Darío para con 23. Sí. ¿Dónde podéis asistir a la misa mozárabe? Estas las preguntas es, pues misa mozárabes hay todos los días en la Catedral de Toledo. Generalmente sobre las 9 de la mañana, los domingos sobre las 10. Digo sobre porque es después del canto de tercia, un rito mozárabe. En tercia empieza en 1:15, y durante 1/4 de hora, pues puede ser a 10 menos 1 minuto o 10 menos 2 minutos. Y luego en las parroquias. En la Catedral de Toledo hay una capilla destinada exclusivamente al rito mozárabe que hizo el cardenal Cisneros. Hoy el rito ha quedado reducido a la misa, al oficio de Semana Santa, a algunos sacramentos, solamente algunas oraciones para los curas, la lectura del libro de las horas, el breviario distinto del romano, y está en estudio, pero lleva en estudio tanto tiempo, no sabemos si un día será o es una expresión de un deseo, rehabilitar los sacramentales mozárabes, que de momento llevamos, yo no los he conocido, vamos. Yo he ido al mozárabe desde chiquitito, desde que mi abuela, bueno, que vivía en Madrid, pasaba temporadas en Toledo, el domingo, a misa de 10 a la catedral. O sea que yo llevo, no tengo conciencia de dicho haber ido a otra misa. El rito mozárabe ha subido a lo largo del tiempo 3 grandes bloques de modificación, o como queramos llamarlo. Uno, Cardenal Cisneros, que hace la capilla mozárabe, y el canónigo Ortiz refunde los libros que estaban prácticamente desaparecidos, y no nos encontraban libros con misales mozárabes, y eso lo hace Cisneros. Hace la capilla, la dota muy bien económicamente, y la capilla mozárabe sigue existiendo. La dotación se perdió cuando la desamortización. Luego el cardenal Lorenzana, igualmente, hace una segunda reordenación, por los libros de Cisneros van desapareciendo. Yo tengo en mi casa, comprado en la Cuesta Moyano, un libro de Lorenzana, y luego don Marcelo hace la última modificación, que hace más una modificación del rito, que posiblemente canónica y litúrgicamente lleve toda la razón, pero que no nos ha gustado, ni a la mayoría de los mozárabes no nos ha gustado nada. Don Marcelo tiene un poco síndrome de Estocolmo, dicho sea con el debido respeto, respecto a su época de Barcelona. Y aquí, cuando estudió el rito, se entregó en manos del padre Pinel, un catalán, y la modificación del rito está muy influenciada por
por la escuela de Gara de Tarrasa. En la misa nos suprimió la oración de la cruz, el alzar durante la consagración, la bendición final, unitatis Spiritus Santo, bendicate Patria Filii, se lo suprimió. Posiblemente lleva históricamente razón, En el siglo VII no se rezaba así. Son aditamentos de todos, de los 1000 años de historia, de los 1300 años. Lleva razón, pero a nosotros nos gustaba. En el Padre Nuestro, meter las tendas aquí tal, Quia Deus es, Padre Nuestro que nos a ti, Padre Nuestro que nos a ti, Quia Deus es, porque tú eres Dios. Pues no lo ha quitado. Pues a mí me gustaba. En los oficios de Semana Santa, en la catedral en Toledo, se ponía en las parroquias mozárabes, al menos desde la época de Cisneros, el monumento que se pone en las latinas. Posiblemente sea un aditamento medieval, evidentemente. La única iglesia del casco histórico de Toledo que no cerraba esta noche era Santa Gloria de San Marcos. Pues no lo ha quitado. Ahora cierra porque no hay nada. La misa, en que ha quitado esas oraciones que he dicho ahora, tiene una estructura bastante distinta, de la misa reconciliar del Concilio de Trento, radicalmente distinta. De la misa romana actual tiene diferencias, pero como la misa romana actual ha cogido cosas de los mozárabes, tiene menos diferencias. Empieza con un canto de entrada que no existe en la misa romana. Las lecturas son siempre 3, que tradicionalmente los que algunos tenemos alguna edad y hemos oído misas antes del concilio no eran más que 2. El ofertorio pasa muy discreto, luego tiene una serie de oraciones cantadas en latín que se llaman los dípticos, que no existen en la misa romana. Luego damos la paz, con dos variantes, dos cosas para mí bonitas. Una, la paz en el Cristo latino, como todo vamos muchas veces a misa, parece no se vuelve, da un beso adelante, un beso atrás, tu primo allí vas y le das un besito, le saludas. Bueno, pues aquí la paz empieza con la integridad. Quod modo statis pacem facite. Ahí donde estáis, quietecitos, haced la paz. Nada de moverse, ni saludar de atrás, ni de esa. Y luego se canta el Pacem Meando Vobis, que es el canto de la paz, que es muy bonito. Luego viene la consagración, que no tiene el alzar, ni se pone la gente de rodillas. Luego rezamos el credo. A continuación, después de la consagración, donde decimos homoousion, de la misma sustancia, afirmamos la Trinidad bien afirmada. Luego la elevación menor, que no tiene que ver con la romana, es Santa Santis, lo santo para los santos. Luego se da la bendición. Luego viene la comunión y después de la comunión la misa se desploma. Una oración que se dice completuria y a tu casa. O sea, no es prácticamente así. En la Semana Santa también hay variantes sustanciales. El Domingo de Ramos, por ejemplo, la misa se dice en rito mozárabe, pero además tiene la tradición fideis, o sea, la tradición de la fe. Rezamos 3 veces el credo de los apóstoles, pero en la versión mozárabe que es pequeña. Resucitó vivo de entre los muertos, la resurrección de esta carne, se hacen pequeñas particulillas, 3 veces. El Jueves Santo también tiene sus pequeñas variantes. El Viernes Santo es radicalmente distinto. Primero tiene oficios por la mañana y por la tarde. Por la mañana, a la hora de tercia, está en la ceremonia que se llama la adoración de la cruz. Y por la tarde, la oración por indulgencia a la hora de nona. No hay monumento y no se comulgaría sin comunión. En el rito latino el día con comunión. Y el sábado de gloria también tiene parte de la misa en el rito mozárabe, tiene pequeñas variantes y tiene una variante sustancial que a Dios gracias, digo a Dios gracias, pues no sería un poco pesado. Tiene 13 lecturas, de las cuales solamente hacemos 5 y las otras 8 las obviamos. Y esto es una realidad viva, o sea, esto es lo que estamos viviendo ahora los mozárabes todos los días. Bien, este es el aspecto que creo que es fundamental, que es el actual vivo, que es un aspecto litúrgico, que luego me preguntáis. Yo quiero ver 2 aspectos pequeños, tangenciales, pero que me gustaría también tocar. Uno es el aspecto de la legalidad de los mozárabes, porque eso va muy bien para la completuría mía que haga yo aquí hoy. En esta exposición que voy a seguir, sigo casi directamente a una genealogista, que es José Antonio Dávila García Miranda, que además es mozárabe. Vamos a ver, en la sociedad, hasta el siglo XIX, es una sociedad estamental, no tiene nada que ver con la sociedad actual. La Revolución Francesa y la Corte de Cádiz rompen la sociedad estamental. Hasta entonces había 2 grandes estamentos, había estado el clero por un lado y otros 2 grandes estamentos, que eran los nobles y los plebeyos, los exentos y los pecheros, llamarlo como queramos. El estado de los hidalgos, el estado noble, no pechaba. Y dentro del estado noble, que no eran los únicos exentos,
pues estaban los exentos de verdad, los que son los nobles, y luego las posiciones exentas, clero, abogado, doctor de universidades, habitante de cierta, pero solo los hidalgos y la alta nobleza transmitían la nobleza. Dentro de la nobleza hay un corte radical entre la alta nobleza y la baja nobleza, o sea, y los hidalgos. Los hidalgos muchas veces en la vida práctica se confundían con los plebeyos. Cuando os hablen de ejecutorias de hidalguía, todas las ejecutorias de hidalguía tienen siempre el mismo límite. Un hidalgo que se cambia de pueblo y el alcalde dice, macho, a pagar impuestos, a pechar. Y dice, yo soy hidalgo, ni hidalgo ni tonterías, voy a pechar. Y el otro, eso acaba en un pleito. Entonces, si era el norte del Tajo, lo lleva a la Cancillería de Valladolid, y al sur del Tajo, la Cancillería de Granada. La hidalguía hoy en día, como lo dice la Sala Primera del Tribunal Supremo actual, en una sentencia del 16 de febrero del 88, dice que el hidalgo es una satisfacción íntima y moral para muchas personas de valor superior al económico. Un recuerdo histórico, pero sin trascendencia para el derecho. Bueno, pues para mí, de verdad, sigue siendo una satisfacción íntima moral, aunque no tiene trascendencia para el derecho. La hidalguía empieza a desaparecer ya con la novísima recopilación, que tiene un título referente a los pleitos de hidalguía, fue derogado por el artículo 2182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que hemos conocido todos. En España no existe ni una consulta heráldica como en Italia, ni un consejo heráldico como el de Bélgica, ni un college of arms como en Gran Bretaña. Existe un proyecto de estatuto nobiliario, pero no ha llegado a ningún lado. O sea, en España no existe más nobleza hoy en día oficialmente reconocida que la nobleza titulada, o sea, duque, conde, marqués, vizconde, barón y señores. Lo demás, nada. Como hay una corporación nobiliaria reconocida, que son las 5 cancillerías y el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y esto es al revés, en vez de estar exentos, ahora pagan por ello. Pero nosotros los hidalgos sí nos sentimos orgullosos de haber sido hidalgos legalmente constituidos desde 19 de marzo de 1101 hasta que desaparece la hidalguía en España. Dice sí que los mozárabes son todos hidalgos. Sí, todos. Sí, yo estoy orgulloso por ese Matallota Matallota de Campanta. La de variedad de esta manera. Sí, de San Juan de Crisóstomo. O sea, Alfonso VI, cuando entra en Toledo, se encuentra con un tercio de población. Allí había hidalgos, ahí había nobles en eso, ¿sabes? Unos poquitos, la mayoría no eran nobles, eran plebeyos de la zona árabe. Ahí están 8 nobles, son los Argote de Molina, los Toledo, los Palomeque, Illán, Puerto Carrero, Gudiel, Cervantes, Roelas y Armil. Estas eran las 4 familias nobles que había entre los mozárabes de Toledo en 1085. De ahí, estos pasaron a la nobleza castellana y se fueron olvidando de sus orígenes. Así, la Casa Ducal de Alba procede del alcalde mayor de mozárabes, Jaime de Salazar, y el conde de Orgaz procede también de todos los mozárabes, el conde de Orgaz, que es el linaje del Domingo Ben Abdalá Malik. Luego fue el señor de Orgaz y luego el condado de Orgaz. Es el del entierro. El del entierro. El entierro del señor de Orgaz, pero vamos, el entierro es un descendiente de estos. Ah, pues claro. Sí. Pero cuando se da el día 13 de las calendas de abril de 1139, es decir, el 19 de marzo de 1101, el Foro Mozaraberum, o Carta Firmitatis, dirigida a todos los mozárabes, es cuando se les da la mozarabía a todos los mozárabes de Toledo. Se da por Alfonso VI. Hasta entonces no, esa se extiende a todos. Estos eran nobles de ¿Eso que va a la hidalguía? Sí, la hidalguía. La hidalguía la da el rey. ¿Es lo mismo la mozarabía que la hidalguía? En aquel momento había muchos hidalgos que no son mozárabes, pero todos los mozárabes se vuelven hidalgos. Y ahora te lo voy a demostrar documentalmente. Este fuero fue confirmado por todos los reyes. Desde 1117 a 1434 lo confirman Alfonso VII, Fernando III, Alfonso X, Sancho IV, Alfonso XI, Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III y Juan III. Y luego, por eso son reyes de Castilla. Y luego, los reyes católicos lo confirman el 3 de agosto de 1480. Y lo vuelve a confirmar en la Carta de Privilegios del 24 de marzo de 1519 por Carlos I. Felipe II el 25 de enero de 1566.
Carlos II el 15 de enero de 1699. Felipe V el 15 de septiembre de 1740. Carlos III el 30 de mayo de 1788. Fernando VII dos veces, el 27 de septiembre de 1814 y el 29 de junio de 1815. O sea, hay 23 confirmaciones reales. Por tanto, yo creo que no existe grupo nobiliario en España más antiguo. Y el control genealógico se lleva con más cuidado por los curas. Son los que lo llevaban y lo llevaban perfectamente. Más, el Ayuntamiento de Toledo, el 28 de enero de 1724, tomó medidas precisas para que la gente pretendando ser mozárabe no se apuntara a no pagar, porque había mucha gente que pretendía, no, yo soy mozárabe, no pecho. Entonces tomó una serie de medidas en esa materia. Luego, por otro lado, una serie de expedientes que acreditan esto de hidalguía por ser mozárabe. Por ejemplo, el 19 de agosto de 1554, un vecino de Fuensalida, hija de Juan Esteban y Catalina Rodríguez, pretende la mozarabía por ser feligres mozárabe, de la hidalguía por ser feligres mozárabe de San Marcos. Y se la concede. Voy a saltar esto y un poco por encima. Blas Hurtado también la consigue. La consiguen Alonso Hernández y Bartolomé López, vecinos de Vargas, ante el escribano Blas Hurtado. En la Alhambra de Granada hay un expediente para ser quien era el alcalde de Puertas y de Torres, que se exigía tener la hidalguía para ser alcalde de eso, y se le concede a Francisco Sánchez de Toledo y Peña, caballero mozárabe de la ciudad de Toledo. En la Orden de Santiago también se exige hidalguía, pues también por ser mozárabe entra don Antonio de Mendoza y hija. Y luego, este expediente ya no te lo voy a leer entero para no cansarte, aunque para mí me llena de orgullo. En la Orden de Santiago, en la Orden de Santiago es Alonso Martín Mozárabe también de Toledo. Y luego existe en la Cancillería de Granada una ejecutoria de hidalguía en que gana la calidad y condición de mozárabes el 14 de junio de 1658 don Gabriel Romero Mozárabe, médico y vecino de Quintanar de la Orden, y su primo Sebastián Romero Mozárabe, vecino de La Solana, contra el alcalde de Villanueva de Alcarrete. Y digo que este no es registro directo por mi antepasado, no es diciendo directamente de él. Sí. Bueno, de él vienen sus hijos, entre ellos tuve la matrícula mozárabe de 1814 de Santa Eulalia, en la que figuran, claro, don Vicente Pérez de las Vacas y María Alfonsa Gómez Serrano Mozárabe, que son mis tatarabuelos, don Antonio Pérez Carlos y su mujer Ángela Pérez de las Vacas. Luego, ¿Ese mozárabe y ese apellido? Sí, pero los apellidos mozárabe te pierden porque como vienen programas de mujer también, a veces se van quedando atrás. Antonio Madero Muñoz y Ana Pérez de las Vacas, Pérez de las Vacas es un apellido típicamente mozárabe. De ahí viene mi abuelo Constantino. O sea, hay una serie de expedientes sobre esta materia que yo creo que son curiosos, no voy a daros. Y luego, hoy en día los mozárabes, como todos los hidalgos, no tienen ningún reconocimiento oficial. Aún así, hay un libro que se llama Los Caballeros del siglo XX, del siglo XXI, perdón, que escriben jurídico Fernando García de Vigorri y el barón de Gavín, que trata de toda la hidalguía actualmente, por lo que pasa en el siglo XXI, en que dice que hoy en día pues, mucha gente se apunta a esto, entonces hace la distinción, es un libro curioso, lógico de Modeto, el tema de la mozarabía, es una cosa sentimental, y en que dice, son mozárabes, perdón, son hidalgos de verdad, y en la página 116 pone los mozárabes al que queda una página, luego dice, son instituciones que se llaman nobiliarias, pero no lo son, son paranobiliarias, muy bien intencionadas, y pone el capítulo de Caballeros Santo Sepulcro de Toledo, al que yo pertenezco, la Real Hermandad de San Bernardo, los Caballeros de Yuste y los Caballeros de Corpus Christi. Los caballeros no son, o sea, son instituciones muy bien intencionadas, y luego pone las falsas órdenes. Bueno, pues ahí ponen las buenas a los mozárabes. El último tema que quería tocar por encima, y ese sí que lo voy a tocar de un minuto, luego tengo que hacer un pequeño comentario al final del todo, es el foro juzgo. El foro juzgo, como esto ya no es que sea historia del derecho, es arqueología del derecho, de lo puro viejo que está. Bueno, pues el fuero juzgo fue el fuero que aplicaron los mozárabes durante los 400 años de partido musulmán entre ellos, que en Castilla se empezaba a practicar, y quizá cuando realmente se da la carta de los mozárabes, lo que el rey dice en esa parte de instituirles como hidalgos es que tienen derecho a seguir juzgándose por el fuero juzgo. Por eso también se le llama carta firmitatis. Es
el privilegio mayor que les da. Pero es que ahí no se para el fuero juzgo. O sea, a partir de ahí, y por la influencia tremenda que tenía Toledo en el Reino de Castilla, al fin y al cabo, con la reconquista de Toledo pasa a ser León y Burgos, tiene influencia en favor de Toledo. A partir de entonces, el fuero juzgo, al menos en la zona de Toledo, se vuelve fuero para todos. Posteriormente, se da el fuero juzgo a todos los habitantes de Toledo, tanto sean francos, castellanos o mozárabes, y en la parte penal incluso aplica a moros y judíos. O sea, es el reino. Y a partir de una expansión del fuero juzgo, sobre todo en la mitad norte de España, más que en la mitad sur del fuero juzgo, que luego ha estado vigente porque en la Carta Real, el fuero refundido, recoge el ordenamiento de Alcalá. Realmente el fuero juzgo ha estado vigente a través de los mozárabes hasta la codificación, hablando en plata. Ya sé que no es una obra mozárabe, es una obra de los visigodos, pero realmente su implantación en Castilla, su permanencia en Castilla, su tendencia en Castilla, es un tema que se debe en gran parte, no exclusivamente, a los mozárabes. Y por último, para concluir, quiero hacer un comentario que es sin una ciencia jurídica, es un mal pensamiento mío. ¿Cómo es posible que una cosa que estuvo vigente durante la ocupación musulmana, es fácil pensarlo, pero después de la ocupación musulmana, cómo es posible que se haya conservado hasta hoy en día? Y realmente hasta el principio del siglo XIX, masivamente. Digo masivamente porque antes no lo he dicho por abreviar un poco, cuando estaba hablando de la hidalguía, de las cosas que traigo para dejarte, pasado a disquete, es el censo de plebeyos y exentos de Vargas. Los exentos, quitando algún campanero de Toledo o alguno por última especial, son por ser feligreses mozárabes de San Marcos, en 1737. Te traigo el censo, lo he sacado del ayuntamiento, no es una obra genial de investigación mía. Está sacado ahí, también te lo dejo para dejártelo aquí, para que veas que lo de la hidalguía se llevaba... ¿Cómo se llama? Yo ahí tengo un mal pensamiento. Malo, bueno, pero es el que yo tengo. Y es por razones económicas, por el bill metal. ¿De qué han vivido los curas? Del diezmo. El diezmo. No, el diezmo. Hay que pagar el diezmo. El diezmo, la décima parte. Hasta el siglo XIX han vivido el diezmo. ¿Qué se hacía con el diezmo? Se repartía en 3 partes. ¿Qué partes eran? 1/3 para la diócesis, 1/3 para la fábrica de la iglesia, lo que se llama, lo que es la iglesia, la vela, las obras, y 1/3 para el cura. Cuanto más dinero entrara ahí, más le quedaba. ¿Qué pasaba con los mozárabes? Que no pechaban. Entonces había un doble interés que mantenía el tema. Al cura era muy difícil que se escapara un mozárabe y se apuntara a su parroquia territorial romana. Que tú eres aquí, que tú los diezmos los pagas aquí, No, yo he visto, por ejemplo, y lo tengo por casa, pero no se lo he metido, de Villanueva al Cardete, los 8 diezmeros, familia diezmera, entre ellas mis 2 ramas antepasadas mías, mandando el diezmo a Santa Eulalia de San Marcos, a Santa Eulalia, tantos sacos de trigo, tantos de cebada, no sé qué, de tocino, el diezmo, al cura. O sea, el cura decía, tú no te me vas, que tu diezmo es aquí, no es la otra parroquia, que tú eres de aquí. Por parte del cura, y viene por parte del mozárabe. Si yo me apunto a la parroquia, me voy aquí, me olvido esto y me voy a la parroquia territorial, me toca pechar, salvo que fuera duque, marqués, conde, que son la minoría. O sea, estamos hablando del mozárabe a pie, que era un agricultor, un caminero, las funciones más diversas y vulgares. O sea, porque claro, yo como tengo mi madre de 4 abuelos mozárabes, tiramos para arriba, pues una rama viene de familia importante, de inquisidores exactamente, como es la escritura tenemos en casa, de contadores del santo oficio de la Inquisición, pero otros vienen de agricultores pobres. Pues si yo no se me olvida apuntarme en mi parroquia mozárabe, mientras que estoy en la parroquia mozárabe no pago impuestos, no pecho, con lo cual el feligrés se apuntaba
juntaba para no pagar impuestos. Y el cura no te dejaba que te escapara para cobrarte el diezmo. Yo creo que eso ha sido una parte muy importante para mantener la mozarabía en los 1000 años que van desde el siglo XI al siglo XIX. Luego en el siglo XX ya no queda una cuestión afectiva y sentimental. Pero yo creo que esto ya digo, es un mal pensamiento mío, de que eso ha tenido que ver mucho. Pero, hombre, lo del Bill Metal es algo que a todos nos mueve. A todos me refiero a todos, empezando por los que estamos en esta mesa y los que nos siguen por televisión. Claro, tenía muchas ventajas para el mozárabe y muchas ventajas para el párroco. Al punto de que hay cartas en el archivo de mozárabes. Pero el mozárabe pagaba en su parroquia, en la de Santa Eulalia. Sí, pero el mozárabe tiene que pagar en su parroquia. Santa Eulalia. Sí, pero no, eso es la parte parroquial, no el diezmo, pero no pagabas al ayuntamiento. O sea, tú como feligres tenías que pagar tu diezmo. Y tú, como residente en Oviedo, tenías que pensar en Oviedo. Bueno, pues, si tú eras mozárabe, a tu parroquia le dabas. Al ayuntamiento de Oviedo ni un duro. Con lo cual te ahorrabas una parte, además, el único impuesto que había entonces. Pues no hay impuestos nacionales, sino nacionales municipales. Y el cura al mismo tiempo cobraba lo suyo. O sea, es lo que yo mantengo, que en virtud de eso posiblemente haya cooperado mucho en el mantenimiento, hasta la desaparición de los diezmos y hasta la confusión de estados del primer tercio del siglo XIX. En fin, pues he hecho una exposición muy somera, muy por encima. Creo no haberos aburrido demasiado, a un poquito sí, porque siempre están aburridos un poquito. Y lo que me gustaría ahora es que me consultarais, preguntaréis lo que os venga bien. La verdad que es un mundo absolutamente desconocido, ¿verdad? Sí, no, está bien. Diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, ¿era eso, lo de los diezmos? Así, los primicios han pagado durante todo, siempre. ¿Y qué pasaba? ¿Que no pagaban a los ayuntamientos? Hombre, los mozárabes, los nobles de cualquier categoría, desde el gran duque a más pequeños hidalgo y infanzón, son exentos. Queréis verlo ahí. Exentos municipales. Exento de los impuestos. De los impuestos. La nobleza se distinguía de los plebeyos, que los plebeyos pagan y los nobles no. Estaba bien pensado. Eso, hombre, Claro. claro. A los probes y cosas. Bueno, ahora igual. Igual que ahora. Bueno, Porque ahora en vez de nobleza es Eso sicaro. es. O sea que es diezmos y primicias. no, pero dimos en el tema religioso. Los otros son los pechos, los impuestos municipales. Pechar. Claro. Echar. Como sabes, te quitabas eran los pechos, o sea, pero vamos, lo quitabas el Gran Conde, los escuderos de Cuenca tampoco pechaban, los campaneros de Toledo también, todas las cosas que implicaban nobleza no pechaban, Esas no pagaban. no pagan impuestos. El marqués de tal no pagaba impuestos, pero el marqués va por otro lado, aunque fuera mozárabe, no pagaba impuestos por ser marqués. Ya. Pero ponte abajo. Vargas tiene un tercio, Vargas tenía media población mozárabe, y ahí no había un noble de lo que podemos llamar de vizconde, ni vizconde, ni señor, ni varón, ni nada. No hablemos ya de marqués. Entonces, no pagaban impuestos. Y eso no pagar impuestos, es una cosa apetitosa para todos. ¿Eh? Claro que sí. Y los mozárabes no pagaban impuestos al ayuntamiento. El diezmo lo pagaban como todos los cristianos. Entonces el ayuntamiento de Badas será muy pobre, pues la mitad de los habitantes Sí, serán mozárabes. claro. No, Sí, pero ahí tienes la lista del 1737. Sería pobre el ayuntamiento. Sí, tenía menos, sí, pues pero tampoco daban servicios, entonces los seguí No, no había un servicio. ¿no? Claro, claro. No hubiese podido, pero ahí te lo dejo. Para que tú veas cuántos pechaban y cuántos no. Y temas como la sexta feria y esas cosas estaban también exentos. O la sexta feria es solo aquí. No, eso hubiera estado muy posterior. La sexta feria es el viernes, ¿no? Si son los días Que tenía que trabajar para el eso, ayuntamiento. trabajar para Sí, la no, comunidad. eso es pechar. No, pero eso empezó muy Es posterior. pechar Eso es también. pechar. El mero hecho de trabajar por el bien de tu comunidad No, también no, eso es estaba pechar. exento. Todos los que pongan esfuerzo en pro de la comunidad estás exento, eres hidalgo. Jodido. Podrás no comer, pero tú trabajas con tus Trabajar. manos. Será para ti, no para los demás. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues la próxima charla va a ser el día 14 de marzo a cargo de nuestro amigo Antonio Cascante Burgos. Bueno, amigo. Y va a hablar de la sentencia de Prestige, porque fue abogado en el juicio de Prestige y tiene sus teorías muy particulares que os recomiendo escuchéis. Antonio, muchísimas gracias por tu exposición y esperemos que el año que viene o el siguiente tengamos otro motivo para traerte. De acuerdo, encantado. Ya sabes que cuentas conmigo para todo. Avisa por favor a que no se desenchufen las máquinas. Bueno, nada más. Estamos en línea todavía, ¿no? Argumentos contra el gobierno todavía. Ni siquiera contra el alcalde. Contra este no. No sé quién es el alcalde.
Ya se puede mal hablar, ¿no? Toma, te dejo todo esto. Te mandaré una misa, que no te me he traído, se me olvidó meterte. Encantado. Encantado. Muy bien. Te mandaré una misa mejor. Una amistad. No te la he traído, se me ha olvidado. Gracias, Me voy. Gracias, hombre. Venga, hasta luego. Qué guapo, qué bien. Muy bien, al archivo. Digo que te mandaré una misa para que te termine el archivo, que se me ha Una olvidado. misa histórica. Sí. O sea, el rito de la misa. Sí, no, el papelito Lo que... que se dice. Lo que sí, lo que se dice. Ahora, lo que pasa es que esas misas traen solamente los comunes, los propios los traen en blanco, claro, porque... Claro. Ha sido largo o corto como estaba el tiempo. No, lo ideal, perfecto. O sea, la 1:15 se va a la idea. O sea, normalmente 1:15, 1:30, ¿no? Pasa la hora de terminar. O sea, es 1 hora, 1 hora y pico, ¿no? Es toda una hora entonces, ¿no? Perfecto, sí, señor. ¿Cogido el teléfono? Sí, veo aquí. Por aquí me ha llamado. Se me ha olvidado apagarlo. Sí. Carmen Izquierdo.